Bueno, la fórmula esta del Zoom las formas tecnológicas de estos tiempos nos permiten pues tener, como se diría, frente a frente hasta la República Oriental del Uruguay, pues a Fernando Darío Curruchet, que vistió de corto, lo recordarán muchos, fue colega y compañero en la televisión abierta comentando, y pues de un tiempo a esta parte decidió retornar a sus pagos, dicen por allá, y en este caso Uruguay. Y una de las razones de la charla es porque él se ha hecho cargo, ya él nos contará cuánto tiempo para acá, de divisiones inferiores que están muy bien organizadas y que el final de la organización repercute en que los mejores sean promovidos a los primeros equipos de las instituciones. Pero de entrada, hagámosle, Fernando, al saludarte nuevamente, hagámosle una retrospectiva a la gente. Hablemos del Fernando Curruchet en Guatemala, futbolista. Recordémosle un poco. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un gusto para mí estar contigo acá, estar con toda la gente ahí en Guate a través de esta herramienta como es el Zoom. Sí estoy en contacto con mucha gente en Guate, gente amiga, después de haber estado 12 años prácticamente ahí, y sé cómo van pasando las cosas y todo. Y bueno, los recuerdos de Guatemala, tuve un pasaje importante por Reu, donde estuve 4 años básicamente. Previo había estado en Gaicasa, donde hice muchos amigos. Después estuve en Reu durante 4 años, 1 año en Bandegua y unos meses en Xelajú Mario Camposeco. Y después ya dejé de jugar ahí, me dediqué un poco al periodismo. Ahí, como lo mencionaste tú, estuvimos de compañeros en los canales de cable de Xela y también en Canal 3 y Canal 7 de Guatemala. Así que un recorrido siempre dentro de mi especialidad, que era el fútbol, estuvimos. Y bueno, después de ese pasaje, cuando regreso a mi país, me dedico a otra de las funciones que me dando, como es la dirección técnica en fútbol, ¿no? Muy bien. Ya que mencionaste un par de veces... No te cuento más no te cuento más de mi etapa de futbolista porque abarcaría todo el programa de las anécdotas y todo las cosas lindas que nos pasaron, e incluso hasta de un accidente que casi nos matamos con Reu, en el año 89, previo a que naciera mi hijo. Bueno, un montón de cosas y un montón de gente hermosa que conocí en Guate. Hablando de eso que te apuntaba, Fernando, de lo de Xela, que lo mencionaste un par de veces, dentro de las personas de acá, de Guate, pero en este caso es tu compatriota, mantener relación con alguna constancia con tu compañero de líderes también en la tele, Edison Domingo. Creo cuando lo hablo con él un viernes, le digo, ¿cómo es si lo tuyo es Domingo? Porque es el segundo nombre de Edison. Sí. Edison Domingo Moreno. Sí, estoy en contacto con él, con el profe Efraín Santander, grandes amigos, con Eduardo Crudeli, y mucha gente, con David Gardiner, mucha gente con Carlos Alves también, mucha gente que significó parte, que estuvo muy, muy ligada a nuestras vidas en Guatemala y que la amistad va más allá del tiempo que a veces pasamos sin vernos. Estoy en contacto con él. Sí. Ya, digamos, integrado a tu país y metido en la familia del fútbol, en la parte técnica, desde el principio que te fuiste hace ya un tiempo a esta parte, te ligaste... 20 años. Increíble, ¿verdad? Ya sos señor, así como Arjona tiene señora de 4 décadas, sos señor de 2 décadas, en este caso, en cuanto al tiempo de... Bueno, sí. De esas 2 décadas, comencemos en retrospectiva hasta llegar a lo actual. Ya tuviste la oportunidad de dirigir a equipos superiores, me refiero, no sus estructuras de divisiones inferiores. Sí. Bueno, cuando regresé, a los 2 o 3 meses de haber regresado, Defensor Sporting Club, que es el club donde yo me inicié como jugador, justo coincide que había un lugar para un entrenador de lo que sería la sub-14, y bueno, me incorporé como entrenador de sub-14 y ahí fui haciendo toda la escalera, capacitándome, realizando trabajos que llamaron la atención,
y bueno, fui ascendiendo a otras categorías. En un momento me dieron la coordinación de todas las formativas y cuando hubo necesidad de un cuerpo técnico o de un técnico para el primer equipo, me ofrecieron el cargo y dirigí un año al primer equipo. Tuvimos una participación importante, quizás histórica para el club y para el fútbol uruguayo también, porque fue la última participación importante a nivel de Copa Libertadores, logrando una tercera posición con un equipo como defensor. Después de eso, me contrata Peñarol para ser el coordinador de todas las formativas. Estoy 5 años y medio ahí, trabajando con las formativas. Logramos cosas muy importantes, como promoción de jugadores al primer equipo, donde todo un grupo de trabajo, valga la redundancia, trabajó en pos de eso, logrando ventas récords en cuanto a números, a ingresos al club, no solamente para Peñarol, sino que también para el fútbol uruguayo. Y bueno, concluimos ahora en diciembre de 2020, cuando hay cambios de autoridades. Se me comunica que no van a contar más con mis servicios y bueno, a partir de ahí para que en este 2021 empezar a trabajar con algún ofrecimiento que estamos por llegar a algún acuerdo. Y bueno, veremos a ver cómo sigue todo, pero hoy por hoy estoy sin trabajo en el fútbol en cancha. Sí trabajo como docente en el curso de entrenadores y también como docente de esto desde el año 2007. Trabajo como docente en la cátedra técnico-táctica de los preparadores físicos también, del curso para profes de educación física. Bueno, se ha abarcado bastante un radio. Se me escapó ahí. Dios, se me escapó, Gustavo, que tuve 2 años y medio en ese interín mientras estuve en Defensor, 2009 hasta 2011. Estuve en Arabia dirigiendo un equipo importante como Al Nasser, donde también tuve grandes satisfacciones y donde una gran experiencia porque es un mundo totalmente diferente a Occidente y donde tuvimos que adaptarnos con toda mi familia, con todo el cuerpo técnico a cosas que realmente no estamos acostumbrados, pero que respetando la cultura de ese país tuvimos que adaptarnos y lo hicimos bien. ¿Cómo te manejaste con esos tapados blancos y tu hincha acá para controlar, etcétera? No, en realidad el hombre no, pero la mujer debe respetar eso y sí andan todas vestidas de negro. Mi señora andaba de negro. Y cubierta. Cubierta también, con únicamente los ojos, digamos, a la vista del resto. Y bueno, se tuvo que adaptar dentro de un lugar donde se le llama el compound, o sea, viene a ser como una especie digamos, de lugar donde viven casi todos los occidentales. Ahí se hace vida occidental, sí, sin problemas, pero cuando se sale uno debe respetar las reglas religiosas y obviamente que la ley islámica y la ley del país. Ahí prácticamente con eso de la indumentaria de las mujeres se anticiparon un cachito a la mascarilla que hay que usar ahora por lo del COVID. Unos adelantados. Bueno, y ya de algo que es muy importante, bueno, de lo que me he escuchado, creo que lo que conseguiste con Defensor Sporting, que diría yo es el tercer equipo de Uruguay después de Peñarol y Nacional a nivel de Copa Libertadores, y esto de Arabia es lo más significativo como principales o primeros equipos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, después cuando estuve en Peñarol, por un interinato de 3 meses, estuve con el primer equipo también dirigiendo, lo cual también me significó una gran experiencia porque Peñarol es un equipo grande, muy grande a nivel de Uruguay, muy grande a nivel también de Sudamérica, y bueno, en realidad es otra historia diferente a lo que es un equipo como Defensor, por ejemplo. Mediáticamente en Peñarol uno estornuda y todo el mundo va a preguntar qué pasa, ¿no? Es muy mediático todo. Y ahora que decís Peñarol y Nacional, ¿cómo absorbe en este momento la gente Mirasolo, que es el tricolor el que ha logrado un bicampeonato y Peñarol con las manos vacías?
Sí, sí, sí. Nacional ganó la final hace una semana atrás, y logró el bicampeonato. Y bueno, Peñarol tendrá que esperar ver si en este 2021 logra reivindicarse y logra triunfos importantes. Pero Nacional está haciendo las cosas muy bien también. Es uno de los clubes también grandes de Uruguay y de América. Y bueno, trabaja muy bien, hay mucha seriedad. Es un club que se ha profesionalizado mucho. Y bueno, por eso está hoy por hoy con una historia, generando una historia importante. Fernando, de lo que se hace en divisiones inferiores, las formativas, escuché que dijiste un par de veces, que creo que es el término que ustedes usan. Contale a la gente, porque yo incluso anuncié esta charla que estamos teniendo y el objetivo de que conozca acá en Guatemala cómo en un país 2 veces campeón del mundo, 2 veces campeón olímpico, con colección de Copas América, con títulos de Nacional y de Peñarol a nivel de Libertadores, de campeonatos del mundo, interclubes, etcétera. Sí, además de tener esas formativas o divisiones inferiores o fuerzas básicas, sí se promueve a los chicos, en el caso de los pibes, nosotros a los patogos, hacia los primeros equipos, y acá casi no ocurre eso. ¿Cómo es la mística, la mentalidad desde la dirigencia trasladada a los técnicos, luego a los patogos o a los pibes, para que sepan que efectivamente su capacidad les va a dar la posibilidad de subir al primer equipo? Bueno, es una política que ha implementado Uruguay desde hace muchos años. Uno de los pioneros fue Defensor en cuanto a construir hace más de 30 años sus escuelitas y a partir de ahí empezar a desarrollar al joven jugador como primero como para alimentar a sus propios, al primer equipo y después obviamente para lo que se ha convertido el fútbol hoy por hoy en un gran negocio, poder exportar jugadores y seguir contando con dinero como para que la fábrica siga funcionando. Convengamos que Uruguay, Argentina, Brasil también y otros países, pero sobre todo Uruguay y Argentina y Brasil son grandes exportadores de futbolistas hacia todas partes del mundo. Y los clubes se han incorporado eso como una política y todos se interesan en trabajar cada vez mejor en las formativas o las fuerzas básicas, como se le quiera llamar. Se contratan profesionales, se hacen proyectos, se respetan esos proyectos y como hay buenos jugadores, como salen buenos jugadores, terminan subiendo al primer equipo por rendimiento. Entonces, esos hacen que el primer equipo se alimente de sus fuerzas básicas, primero como política del club y después son vendidos o si no siguen participando a nivel del primer equipo. Pero sí es un reciclaje permanente. Eso también ha llevado a que en Uruguay, por ejemplo, cada 6 meses, que es donde aparecen los periodos de pases, cuesta mantener un plantel, me refiero en el primer equipo, un plantel estable. Y eso para el campeonato local tiene alguna significancia, pero sí tiene mucho que ver el poderío para enfrentar después a nivel internacional. Cambiando un plantel de cada 6 meses, te enfrentás con equipos argentinos, o equipos brasileños, o equipos colombianos, o equipos más económicamente con mucho mayor presupuesto, siempre se está en desventaja. Entonces eso le ha costado mucho a Uruguay para volver a posicionarse a nivel de clubes en los primeros planos del fútbol sudamericano. Ese reciclaje que hay en los planteles. Y bueno, y que los jóvenes, hay una franja etaria que va desde los 18 hasta los 22, 23 años son los que emigran y regresan después, pasados los 30, esos jugadores de muy buena calidad regresan a terminar su carrera en el fútbol uruguayo, pero la mejor parte de la producción futbolística de esos jugadores la hacen fuera del país. Fíjate que Eduardo Crudeli me trasladó, yo te lo conté fuera de micrófono y me llamó mucho la atención, no me sorprendió, pero sí me llamó la atención de que del equipo que campeonizó ante Rentistas, me refiero a Nacional, salvo
2 piezas, todos los demás salieron de las divisiones inferiores del Nacional, y eso es algo fantástico por lo que es nacional ahí en Uruguay y a nivel internacional reconocido. Te voy a hacer una comparación. Peñarol también tuvo unos cuantos jugadores de fuerzas básicas. Incluso los jugadores importantes de Peñarol en este momento son 2 jugadores salidos de las fuerzas básicas, nacidos en el año 2000 y el otro en el año 2001. Uno es el goleador, que recién subió este año, y el otro es lo que sería el enganche, el volante creativo. ¿Cómo se llama? Facundo Torres y Agustín Álvarez. Más otros jugadores que también están alternando ahí. Fíjate lo que son los equipos grandes con las presiones de ganar que hay. Lo más lógico es que traigan jugadores del exterior o jugadores que sean desequilibrantes para tratar de ganar campeonatos. Sí traen algunos, pero le dan mucha participación a los... Han entendido el negocio, han entendido cómo es el fútbol, y le dan participación a los equipos, a los jugadores del club. Del otro lado, lo que pasó con 2 equipos que históricamente fueron los primeros y que diseñaron y que elaboraron esa política de trabajar en formativas y alimentar sus primeros equipos, fueron 2, Defensor y Danubio. Defensor y Danubio este año hicieron al revés. Contrataron 18 jugadores cada uno, o 15 cada uno, ¿sí? No utilizaron jugadores de las fuerzas básicas, y en este momento esos 2 equipos la temporada 2021 están en lo que sería la primera división en Guate, están en la B, bajaron, descendieron. Fueron en contra de su propia historia y un ejemplo muy claro. Ahora están reviendo todo eso. Yo estaba en contacto con ellos porque tengo muchos amigos ahí. Incluso Danubio me habló como para ofrecerme el trabajo de coordinador una vez que salí de Peñarol. Y están tratando de volver a eso, que fue lo que a ellos los hizo grandes y los hizo potenciar equipos. Sí, claro. Para conocimiento más en detalle de la gente, Fernando, ¿le podrías mencionar en esencia los equipos al tener sus formativas, desde qué rangos de edades y en qué apoyan, sobre todo cuando son niños, a los pibitos para que vayan saliendo adelante en la alimentación, si algo incluye eso, en el estudio, etcétera? Sí, no. Hay dos cosas. Una parte que tiene que ver con la captación de los talentos y otra con ya la formación. La captación de los talentos se da hasta antes de los 13 años. Ellos juegan al fútbol en lo que nosotros conocemos como el baby fútbol. No es federado a nivel de AUF, sí es federado a nivel de toda una organización del fútbol infantil, donde ahí juegan los chicos, todos los patojos juegan ahí, se divierten, reciben presiones también, porque el fútbol acá en Uruguay es tan pasional que hasta les piden que salgan campeones a chicos de 9 años. Pero bueno, una vez captados los talentos, los buenos jugadores, derivan a diferentes equipos, en este caso a Defensor, Peñarol. Pongamos el caso de Peñarol, que era donde yo estaba. Hay una red de captación de jugadores que los traen y entrenan con nosotros, y a partir de los 14 años son fichados en el club. A partir de ahí empieza el proceso de formación. Y ese proceso de formación, ahí sí tiene que ver, hay un desarrollo, se trabaja en todas las dimensiones del jugador, en la parte técnico-táctica, en la parte de entrenamiento invisible, en la parte del estudio, en el desarrollo físico, ¿sí? Todo eso se atiende al jugador, a la familia, y ahí van desarrollándose sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19. Generalmente a partir de sub-19 ya suben al primer equipo. Hay una reserva, lo que serían las promesas en Guate, no sé si todavía están, que son de sub-23, sub-22, perdón, y después está el primer equipo. Los buenos van subiendo al primer equipo, y todos ellos son cuidados en todos los aspectos. Hay control de los estudios, hay un control de la alimentación,
primero que nada, más que un control, primero lo que hay es una educación. Educarlos, que entiendan cómo se deben de alimentar, cómo deben entrenar, cómo deben descansar y qué es lo que deben de hacer si quieren llegar al alto rendimiento. Y ahí cada uno va aportando lo suyo, el talento de aptitudes, de capacidad, pero también de actitudes, o sea, de predisposición para el entrenamiento, para disciplina, para tener que dejar de lado ciertas cosas que a todos en la adolescencia les gusta, y bueno, tener una conducta que les permita en algún momento llegar al alto rendimiento. Todo eso se le va inculcando mediante programas, mediante todo un proceso, y el jugador muchos llegan no al tope de sus posibilidades, pero se terminan de formar en primera división. Algo muy importante es... Hay un trabajo muy serio y muy importante. Muy importante y muy continuo y muy sólido y con aquello de rutas trazadas y que se cumplen. Ahora, Fernando, en la reglamentación del fútbol de Uruguay, ¿cuántos extranjeros puede tener jugando cada equipo en la actualidad? 4 son. 4. Pero 4 inscritos y posibilidad de 4 jugando. Allá no, por ejemplo, nacionalizan como acá, que creo que te habrás enterado que hay una colección de ticos nacionalizados o de hondureños o de salvadoreños por ser centroamericanos. Allá no hay aquello que, por ejemplo, sabes en Europa, que solo hay 3 extracomunitarios, todos los demás tienen que ser comunitarios para poder accesar. Después de la famosa ley Bosman, todo eso se fue ayornando, y bueno, en Europa pasa, sé que en Centroamérica también, en Uruguay, en Sudamérica no, el que no es uruguayo es extranjero. Me refiero en términos de ocupar cupos en el deporte, en este caso el fútbol. Pero como Uruguay es un país exportador, los que trae son muy pocos extranjeros. Incluso han habido casos que en algún momento, como no estamos tan acostumbrados, me acuerdo hace 2 años un equipo puso 5, porque pueden haber 4 jugando, pueden haber 2 en el banco, puso un quinto extranjero y perdió los puntos. Perdió los puntos. Y el que se dio cuenta fue... Aquí ya pasó varias veces. Incluso creo que habrán contado con Raúl Washington Benítez, que lo nacionalizaron express para que apareciera ahí en las filas de Aurora, sí. Bueno, ya para concluir la charla, Fernando, que es muy aleccionadora para la gente acá en Contacto Deportivo, este es otro tema que yo lo quiero tocar a través de tu persona, en el análisis de esa continuidad y de esa consistencia de Oscar Washington Tabárez durante más de una década como seleccionador celeste. ¿Cuál es mi opinión? Sí, eso, porque entre más tiempo ha estado, mejor le han ido desde que él maneja toda la estructura de selecciones de Uruguay. Y yo no recuerdo un caso en tu país de alguien con tanto tiempo de vigencia y con resultados que incluso definitivamente ahí están, como dicen, las pruebas ahí del efecto de la AUF en mantener a Oscar Washington con todo y sus dificultades de movilización, pero aquí es donde está la clave. Sí, ha sido un gran estratega en desarrollar un proceso que ha contado con el convencimiento y el compromiso de todos los jugadores. Ha logrado que la selección uruguaya sea un lugar donde todos quieren venir, donde todos quieren representar al país. Le ha devuelto un sentido de pertenencia que antes era complicado. Y bueno, se formó un grupo humano y un grupo de jugadores muy buenos, y con un recambio permanente, porque hoy por hoy el recambio está a la luz de los ojos. Muchos jugadores que seguramente van a suplantar, no sé si de forma inmediata y con tanta calidad como por ejemplo Suárez y Cavani, pero hay jugadores que ya están preparándose para ser los futuros delanteros del país, también en el mediocampo. O sea, ha hecho un trabajo realmente impresionable, elogiable desde todo punto de vista, y ha conseguido que también
la AUF, o sea, lo que sería la FEDEFUT acá en Guate, allá en Guate, perdón, logre el respaldo hacia ese trabajo y sobre todo ha logrado que todo el país esté unido detrás de la selección. Es increíble, pero antes cuando uno iba a ver la selección veía camisetas, banderas de Peñarol, de Nacional, de Defensor, y por ahí una bandera uruguaya y todo. Hoy cuando uno va al Estadio Centenario, bueno, ahora no por la pandemia, pero cuando va al Estadio Centenario, ve todo celeste, todo celeste. Hay una identificación con la selección. Hay hinchas que son hinchas del fútbol, que son hinchas de Uruguay, que después no van al fútbol local. Y eso, pero ha logrado el maestro Tavares unificar todo eso. Y ha sido, por algo sigue en el cargo después de tantos años, y si bien es cuestionado por algún sector, el cuestionamiento pasa por algún resultado de algún partido, no por todo lo enorme que ha hecho, y que toda la gente del fútbol está agradecida, porque ha puesto a Uruguay desde hace unos cuantos años en el top 10 de las selecciones de FIFA, que no es poca, cuando antes andábamos por los 30 y pico, 40. Entonces, ha hecho un gran trabajo, sí, que nos enorgullece a todos y que nos compromete a todos para seguir por ese camino. Y las divisiones formativas, las selecciones juveniles, sub-20, yo tengo el gusto de observar los entrenamientos y todo ahí en la selección, es de un gran nivel. Uno de los grandes entrenadores ahora fue para Honduras, Fabián Coito. Incluso me acuerdo que yo ayudé a Tonito García con la selección sub-19 o la sub-20 de Guatemala, que fue una gira por Uruguay. Estuvieron participando ahí, que después tuvo una gran participación también a nivel de clasificación al Mundial. En Uruguay sí hay un gran apoyo al proceso de selecciones. Y todos los equipos queremos que nuestros jugadores jueguen en la selección. Eso es fantástico. Bueno, pues como lo dije al principio, ahora el Zoom y la tecnología pues nos acerca, a pesar de que de acá de Guatemala a la República Oriental del Uruguay hay unos cuantos miles de kilómetros en ida y vuelta. Te mando un abrazo virtual, Fernando, que estés muy bien, y espero que ya pronto por las otras vías nos comuniques que ya vas a ser el encargado de las formativas de Nacional, o sea, por el otro lado de lo que hiciste tanto ahí en Peñarol.